postrándose ante el Dios glorioso e invisible, se han postrado delante de ídolos visibles. Y Dios dice, eso provoca mi juicio contra el ser humano. Así que en primer lugar, el ser humano se rebela contra Dios, decidiendo no darle a Dios el culto que Dios merece, y en lugar de eso, dan culto a cualquier otra cosa. Ahora dice Pablo, cuando el ser humano ha decidido hacer eso, entra el juicio de Dios. Y lo que Pablo dice en verso 24, que Dios ha entregado a esas personas que se han dado a la idolatría, les ha entregado ahora a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿De qué está hablando Pablo en verso 24? Está hablando de la inmoralidad sexual, ¿ok? La inmoralidad sexual. Pero al mencionar esto, lo que el apóstol Pablo está dando a entender es que aquí viene un segundo cambio. ¿Cuál es el segundo cambio? Bueno, el segundo cambio es que Dios ha revelado desde la creación que la relación sexual, que es la relación más íntima que un ser humano puede tener, esa relación sexual debe darse dentro del marco del matrimonio. Eso leemos desde Génesis el capítulo 2. Pero ¿qué es lo que el ser humano ha hecho? El ser humano ha cambiado eso. Han rechazado la revelación de Dios, que la relación sexual es para el matrimonio, y lo que han hecho es, han cambiado eso para relaciones sexuales fuera del matrimonio, hablando de relaciones heterosexuales. Estamos hablando de libertinaje sexual. Así que la idolatría da lugar al libertinaje sexual. Pero miren lo que el apóstol Pablo dice en verso 26. En verso 26 Pablo dice, y por esto Dios los entregó por segunda o tercera vez. Los entregó a pasiones vergonzosas. Las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y los varones también dejaron la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos. La homosexualidad. Lo que Pablo está diciendo aquí es que hay un tercer cambio. El tercer cambio es, cambiaron el uso natural del sexo, que es relaciones heterosexuales, a relaciones homosexuales. Es un tercer cambio que el ser humano ha hecho. ¿Podemos entender lo que Pablo está diciendo? El ser humano ha decidido rebelarse contra Dios. Dios ha dicho, adórenme. El ser humano rechaza eso, dice no, queremos adorar a los ídolos. Luego Dios dice, tengan relaciones sexuales dentro del matrimonio. El ser humano en su orgullo dice, no vamos a someternos a eso. Queremos tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Tercer lugar, Dios dice la relación sexual debe ser heterosexual. Un hombre y una mujer. Y el ser humano en su sabiduría rechaza eso también y lo cambia por relaciones homosexuales. Tres cambios que provocan el juicio de Dios. Hermanos, esto es lo que el apóstol Pablo dice acerca de la condición del ser humano que está lejos de Dios. Permítame sacar algunas conclusiones de lo que leemos aquí en Romanos. En primer lugar, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que la idolatría, el libertinaje sexual y la práctica de la homosexualidad son manifestaciones del pecado fundamental que es rebelarse contra Dios. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente: cuando el ser humano decide rebelarse contra Dios, tres cosas van a pasar. En primer lugar, va a adorar a cualquier otra cosa. En segundo lugar, se va a meter a relaciones sexuales de libertinaje. En tercer lugar, se va a entregar a la homosexualidad. Es lo que dice el apóstol Pablo, su análisis de la condición humana. En segundo lugar, lo que el apóstol Pablo dice aquí es que el problema con las relaciones homosexuales no es que ellas provocan la ira de Dios, sino que son una manifestación
del juicio de Dios. Es decir, cuando una sociedad decide dejar a Dios para cometer idolatría y decide rebelarse contra Dios en las relaciones sexuales para un libertinaje sexual, eso provoca la ira de Dios. ¿Y qué es lo que Dios hace? Dios los entrega ¿a qué? A la homosexualidad. Así que, hermanos, el mensaje de la iglesia tenemos que entender bien. Lo que Dios está diciendo es que si hoy en día hay un aumento en la tendencia homosexual, ese aumento ya es una manifestación del juicio de Dios. ¿Ok? La incidencia de más y más personas homosexuales ya es, según Pablo, una manifestación del juicio de Dios. Y lo más triste es que la cosa no termina ahí. El apóstol Pablo no termina en verso 27. El apóstol Pablo continúa en verso 28 y verso 29 y verso 30. Y si ustedes leen esos versos, ¿a qué conclusión llegamos? Que Pablo está describiendo una sociedad en caos total, un desorden total, un desenfreno de rebeldía contra Dios que destruye la vida humana. ¿Quién quiere vivir en una sociedad como Pablo describe en verso 29 al 31? ¿Quién quiere vivir ahí? La verdad es que cuando una sociedad llega al extremo de los pecados mencionados en versos 28 al 31, el juicio de Dios final es inminente. Ahora, Dios ha dicho eso en su palabra. La tarea de la iglesia es entender su palabra y luego anunciar al mundo la realidad. Obviamente el mundo no va a querer escuchar esto. Esto va a provocar la ira de la gente del mundo. Pero aunque el mundo nos rechace, por amor al mundo, tenemos que seguir hablando. Hermanos, una vez que hemos entendido eso, vamos a estar listos para entender el resto de la Biblia y lo que enseña acerca de la homosexualidad. Pero antes de avanzar al resto de los textos bíblicos en el Antiguo Testamento especialmente, permítame hacer un resumen de la enseñanza de Pablo acerca de la homosexualidad en el Nuevo Testamento. Un resumen para que podamos entenderlo. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en 3 pasajes trata el tema de la homosexualidad. En primer lugar, lo trata aquí en Romanos 1. Lo que Pablo presenta en Romanos 1 es Dios como creador. Y si hacemos la pregunta, ¿dónde quedan las relaciones homosexuales a la luz de lo que Dios el creador ha revelado? El apóstol Pablo diría, quedan totalmente descartadas esas relaciones homosexuales. Es decir, Dios no nos creó para relaciones homosexuales. Dios nos creó para relaciones heterosexuales. Así que la práctica de la homosexualidad es un ataque contra Dios como creador. Eso es Romanos 1. Ahora vamos a 1 Corintios, el capítulo 6. Este es el segundo pasaje donde el apóstol Pablo toca el tema de la homosexualidad. Vamos a leer versos 9 y 10. 1 Corintios 6, versos 9 y 10. Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Noten la palabra reino de Dios. Pablo continúa, no haréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí, hermanos, la palabra reino de Dios indica que Pablo aquí está pensando en Dios no tanto como creador, como Romanos 1, sino Dios como rey, que tiene un reino. Y el apóstol Pablo dice, Dios como rey no permite en su reino ciertas prácticas. Y qué interesante,
Si comparamos 1 Corintios 6 con Romanos 1, vamos a ver que tenemos exactamente la misma secuencia, ¿no es cierto? Porque aquí en Romanos 6, verso 9, noten que Pablo habla de los idólatras, no va a entrar en el reino de Dios. En segundo lugar, dice los fornicarios o adúlteros. Esa es la segunda rebeldía contra Dios de Romanos 1, la inmoralidad sexual. En tercer lugar, tampoco los afeminados o los que se echan con varones, la tercera categoría de Romanos 1. Y luego en verso 10, ladrones, avaros, borrachos, etcétera, son lo que Pablo menciona en Romanos 1, 29 al 31. Así que tenemos la misma secuencia. Solo que aquí es Dios como rey. Y tenemos que decir, hermanos, que cuando personas practican relaciones homosexuales, es una rebeldía contra Dios como rey. Si pasamos a 1 Timoteo y el capítulo 1 y el verso 9 y 10, escuchemos lo que Pablo dice aquí ahora acerca de este tema. 1 Timoteo 1, verso 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, los secuestradores, para los mentirosos, perjuros, etc. Así que Pablo otra vez se está presentando una lista de pecados. En este caso son pecados contra Dios como el que da la ley, Dios el juez y Dios el legislador. Y lo que Pablo dice es que las relaciones homosexuales son una rebeldía contra Dios como el legislador. Así que en resumen, lo que el apóstol Pablo está diciendo en estos tres pasajes es, en primer lugar, Dios es creador y la homosexualidad va en contra de Dios como creador. 1 Corintios 6 dice Dios es rey y las prácticas homosexuales como los demás pecados son una rebeldía contra Dios como rey. En tercer lugar, en 1 Timoteo, Pablo dice Dios es legislador, Él da las leyes y la práctica de la homosexualidad es una rebeldía contra Dios como legislador. Y pregunta, hermanos, ¿podría ser el Nuevo Testamento más claro? Hermanos, aquí no hay vueltas que dar al asunto. El asunto es bastante claro. El apóstol Pablo contundentemente afirma que la práctica de la homosexualidad es una rebeldía contra Dios. Es una manifestación del orgullo del ser humano que no se quiere someter a Dios, que se rebela contra Dios, que detiene la verdad de Dios y que se entrega al pecado. Y cuando una sociedad ha aceptado la idolatría y ha aceptado el libertinaje sexual y ha aceptado la homosexualidad, esa sociedad está rumbo a un caos total que va a traer el juicio de Dios contundentemente sobre ellos. Ahora pregunta, hermanos, ¿acaso el Perú no está en tremendo peligro de ir hacia eso? Si lo que Pablo dice es cierto, hermanos, Pablo no está describiendo solo Roma hace 2000 años. Pablo está describiendo Europa hoy en día. Pablo está describiendo Estados Unidos hoy en día. Y temo que si el Perú, los parlamentarios aprueban las relaciones homosexuales, estaremos tomando un paso más, acercándonos al juicio de Dios. Ahora, yo sé que personas se ríen de eso, dicen qué forma más extraña de leer la Biblia. Pero ahora les invito a reflexionar. ¿No es eso exactamente lo que el Antiguo Testamento nos enseña? Vamos a Génesis, el capítulo 19. Vamos al caso de Sodoma y Gomorra. No voy a tenerme aquí mucho tiempo, conocemos el pasaje y no quiero
detenerme aquí mucho tiempo, solo quiero notar 2 o 3 cosas. La pregunta que tenemos que hacer es: ¿cuál era el pecado que se cometía en Sodoma? Y la verdad es que cuando leemos toda la Biblia, incluyendo los libros proféticos, vamos a encontrar que los profetas hablaban de los pecados que se cometían en Sodoma. Hay varios pasajes en la separata, lo pueden leer más adelante si quieren. Pero en los profetas mencionan una serie de pecados que se cometían en Sodoma. ¿Cuáles eran? Adulterio, mentiras, injusticia y soberbia. Toda una clase de categoría de pecados. En Génesis 19 no se mencionan esos pecados que los profetas mencionan, pero se menciona otro pecado. El pecado de la violencia sexual y específicamente la violencia homosexual. Cuando estos 2 varones, ángeles que parecían hombres, llegaron a la ciudad y los habitantes de Sodoma, todos querían violentarlos sexualmente. ¿Qué pasó con Sodoma? Dios destruyó la ciudad de Sodoma. ¿Pero por qué? A la luz de los profetas, en Sodoma eran avaros, idólatras, adúlteros. Pero en eso, Sodoma era igual a las demás ciudades. Así que si Dios iba a destruir las ciudades por esos pecados, ¿todas las ciudades deberían haber desaparecido? La pregunta es: ¿por qué Dios se fijó en Sodoma? Y la respuesta está en Génesis 13 y el verso 13. ¿Qué es lo que Dios dice de la ciudad de Sodoma? Génesis 13, verso 13. Mas los hombres, noten cómo enfatiza varones, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Así que el pecado de Sodoma era mayor que los demás pecados de las ciudades alrededor. Y ese pecado extra, lo que el libro de Amós llama el cuarto pecado, Dios no toleró ese cuarto pecado. Y por este pecado de violencia homosexual, Dios destruyó la ciudad de Sodoma. ¿Por qué? Porque a la luz de Romanos capítulo 1, versos 18 al 32, Sodoma había llegado al verso 32. ¿Ok? Sodoma había llegado al verso 32 de Romanos 1. Y lo que quedaba para Sodoma era el juicio final de Dios. Y Dios destruyó la ciudad de Sodoma. Ahora pasemos a la ley de Moisés. Vamos a Levíticos, el capítulo 18. ¿Qué leemos aquí en Levítico 18? La ley de Dios a Israel. Lo que tenemos que entender, hermanos, es cuando Israel entró a la tierra prometida, ¿qué es lo que Dios mandó hacer a los cananeos? Dios mandó a Israel hacer algo que nos cuesta mucho entender hoy en día, pero Dios mandó destruir a todas las ciudades, todos los habitantes. ¿Por qué? Hermanos, porque por 600 años Dios había estado dando oportunidad a los cananeos de arrepentirse. Y no se querían arrepentir. Hasta que al final, al igual que Dios mandó fuego sobre Sodoma, Dios mandó los ejércitos de Israel para destruir las ciudades de los cananeos, porque el pecado se había proliferado por todo el territorio de los cananeos. Ahora, cuando Dios mandó a Israel vivir ahí, Dios le dio un encargo muy serio. Dios dijo: miren, ustedes acaban de destruir a los cananeos por tanto pecado. Tengan cuidado ustedes, no caigan en las mismas cosas. Y es a la luz de eso que leemos las leyes de Dios. Miren Levítico 18 y el verso 22. Un detalle de la ley de Dios era: no te echarás con varón como con mujer. Es una abominación.
La palabra abominación aquí significa repugnante. Un poco fuerte, pero es la palabra en español de dar asco. ¿Se acuerdan cuando los hijos de Jacob fueron a Egipto para vivir? ¿Qué es lo que José le dijo a sus hermanos cuando los presentó al faraón? Le dijo, tengan cuidado cómo les van a hablar, porque para los egipcios los pastores de ovejas son una abominación, son repugnantes. Porque para los egipcios, con toda su elegancia, un pastor de ovejas olía mal. Y el egipcio, con toda su elegancia, no podía soportar la presencia de estos pastores. Olían mal, era feo, algo asqueroso para ellos. Esa palabra es la palabra que tenemos aquí. Para Dios, actos homosexuales, para Dios es repugnante. Así que Dios dice, no te echarás con varón como con mujer. Es una abominación. Pero hermanos, ¿pueden mirar el verso anterior, el verso 21? ¿Cuál es el pecado mencionado en verso 21? El pecado de la idolatría, ¿no es cierto? No hay que sacrificar tus hijos al dios Moloc. Si miramos el verso 23, el verso después, esto de no tener relaciones sexuales con animales, ¿quién va a tener relaciones sexuales con un animal? Bueno, era parte también de la religiosidad pagana de los cananeos. Así que qué interesante, hermanos, qué interesante. Aquí en Levítico, el contexto de la prohibición de las relaciones homosexuales vienen, al igual que en Romanos capítulo 1, en el contexto de la idolatría. No cometan idolatría, dice Dios. En los versos antes, en Levítico 18, Dios también dice, no cometan pecados sexuales. El sexo es solo para el matrimonio. Y Dios condena otras relaciones fuera del matrimonio. Y aquí en verso 22, Dios también dice, no tenga relaciones homosexuales. Hermanos, es lo mismo que Romanos. Es igual que Romanos. Dios está prohibiendo la idolatría. Dios está prohibiendo el libertinaje sexual. Dios está prohibiendo las relaciones homosexuales. ¿Por qué las está prohibiendo? Porque estas cosas provocan el juicio de Dios. Y Dios prohíbe a su pueblo cometer esas cosas. Ahora, si vamos a Deuteronomio 23, tenemos otro verso donde Dios trata el asunto de las relaciones homosexuales, pero hay que entender bien este verso. Deuteronomio 23, versos 17 y 18. Dios dice, verso 17, no haya ramera o prostituta de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación, repugnancia es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Ahora hay que interpretar bien este pasaje, hermanos. Cuando el verso 17 y 18 están hablando de ramera o prostituta, no está hablando de la prostitución normal que uno podía ver aquí en Perú hoy en día. Está hablando de cierta clase de prostitución. ¿Cuál prostitución? Lo que ya se llama prostitución sagrada. Es decir, mujeres que se ofrecían como prostitutas dentro del culto pagano a algún dios. Y lo que Dios dice es, yo no quiero que mi pueblo se degenere a esa clase de prostitución. Y menos quiero que traigan sus diezmos de esas ganancias a mi templo. Es una ofensa a mi persona como Dios. Pero verso 17 menciona sodomita. La palabra sodomita quizás no es la mejor traducción. La traducción literal sería ni haya un varón sagrado, ¿ya? O un varón santo de entre los hijos de Israel. La palabra en hebreo kadesh significa santo. Pero ¿de qué está hablando? Está hablando de prostitución masculina sagrada. ¿Ok? Piensen eso. Prostitución masculina sagrada. Es decir, las prácticas de los cananeos incluían no solo que las mujeres se entregaban
para prácticas sexuales, como parte del culto a algún dios, Moloch o Baal, sino que los varones también se entregaban a eso, varones para varones. En verso 18 Dios usa una palabra muy fuerte, porque en verso 18 Dios dice: no traerás la paga de una ramera, esta mujer prostituta sagrada, ni el precio de un perro. Wow, qué palabra para Dios usar. Para nosotros un perro es una mascota. Qué lindo un perrito, ¿no es cierto? Pero en este contexto un perro es una palabra de insulto, porque para los judíos el perro era un animal sucio, un animal peligroso. Y aquí Dios está hablando otra vez de varones que se prostituían para otros varones, supuestamente a nombre de un dios Baal o Moloch. Y Dios dice: esas prácticas son una abominación para mí, y yo no quiero que ustedes permitan eso, ni que traigan esas ganancias a mi templo. Es parte de la idolatría, es parte del desenfreno sexual, según Romanos 1, y Dios dice: todo eso provoca el juicio de Dios. Así que, hermanos, el pueblo de Dios había visto lo que Dios hizo con Sodoma, destruyó tanta perversidad. Luego, el pueblo de Israel, cuando entró a la tierra de Canaán, ellos mismos fueron justicieros de Dios, destruyendo toda esta perversión. Y ahora Dios les da leyes muy claras: no hagan ustedes lo mismo, porque aunque ustedes son mi pueblo, si ustedes terminan cometiendo los mismos pecados, van a tener el mismo destino, van a provocar mi juicio sobre ustedes. Y el pueblo entra a la tierra prometida en esa manera. ¿Qué hicieron? Vamos a Jueces, el capítulo 19. Vamos a ver a dónde llegó el pueblo de Israel. Ahora, ustedes conocen la historia de Jueces, espero. Una vez que Josué había muerto, el pueblo de Dios en la tierra de Canaán rápidamente se olvidaron de Dios. ¿Cuál fue la primera manifestación de pecado? La idolatría. ¿Qué vino después? El desenfreno sexual. Lo tenemos ahí en Jueces para que ustedes lean. Y al final, ¿qué vino? La homosexualidad. Hermanos, igual que Romanos 1. Igual que Romanos 1. Solo que ahora es el pueblo de Dios haciendo esto. Increíble. El pueblo de Dios abandonando a Dios, yendo a la idolatría, toda clase de pecado sexual. Y ahora el capítulo 19 de Jueces. No tengo tiempo para leer todo el pasaje, lo podrán hacer ustedes después, pero miren el verso 22. El relato es muy parecido al de Sodoma. ¿Ya? Un hombre llegó a esta ciudad de Gabá con su esposa, buscó alojamiento en la casa de un hombre para su cuidado, pero miren lo que pasa en la ciudad de Gabá, verso 22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la ciudad, golpeando la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca a ese hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y el hombre salió a ellos, el dueño de la casa, y les dijo: no, hermanos míos, os ruego, no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Así que conocer era sexualmente, ¿no es cierto? Es lo que estaban queriendo hacer sexualmente. Él les ofrece, a cambio del hombre, qué terrible, ofrece su hija virgen y ofrece a la esposa, la concubina de él. Continúa el hombre diciendo: yo os la sacaré ahora, humilladlas, qué terrible, y haced con ellas como os parezca, pero no hagáis a este hombre cosa tan infame como violarlo homosexualmente. Pero los hombres no le quisieron oír. Miren lo que pasa, hermanos. Aquí está la diferencia de Sodoma. Por lo que, tomando aquel hombre a su concubina, el hombre la sacó, y los hombres de la ciudad entraron a ella, abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía,
vino la mujer arrastrándose y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre y murió. Qué terrible, qué terrible. Pero hermanos, lo terrible es que ya no es Sodoma. Sodoma era una ciudad pagana. Ahora es Gabá. Y Gabá era una ciudad de Israel. Israel había llegado a la misma perversión. ¿Por qué? Por lo que dice en verso 1. Miren Jueces 16, verso 1. Aquí está la explicación. En aquellos días no había rey en Israel. ¿Y por qué no había rey en Israel? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el desorden se apoderó de la sociedad de Israel. Idolatría, fornicación, homosexualidad. Una ciudad yendo al desastre. Felizmente Dios no hizo con Gabá como hizo con Sodoma, que bien podía haber hecho. ¿Qué hizo Dios? Hizo algo diferente. ¿Saben lo que hizo? Dio un rey a Israel. ¿Y quién fue ese rey? David. Claro, Saúl primero, pero después David. ¿Y qué hizo David? David trabajó y trabajó y trabajó. ¿Para qué? Para restaurar al pueblo de Dios al culto a Dios, a la santidad. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Claro, no era perfecto él tampoco, pero a lo menos sirvió a Dios rescatando al pueblo de la apostasía espiritual, trayéndolos otra vez al culto a Dios. Símbolo de eso, ¿qué fue? El hijo de David construyó el templo de Jerusalén. Y el día que se construyó ese tremendo templo en Jerusalén, los judíos pensaron: el reino de Dios ha llegado. Ahora sí, esto es lo que hacía falta. Tenemos el templo de Dios y ahora jamás vamos a volver a la idolatría. Ahora sí vamos a adorar a Dios en santidad, vamos a servir a Dios, vamos a dar testimonio de Dios a todas las naciones paganas. Ahora sí vamos a ser fiel a Dios. Lamentablemente, no duró mucho tiempo. Vamos a Primera de Reyes y el capítulo 14. Miren lo que pasó con el nieto de David. El nieto de David. Primera Reyes, capítulo 14. Estamos hablando del rey llamado Roboam. Miren lo que leemos en verso 22 en adelante. Primera Reyes 14, verso 22 en adelante. ¿Qué leemos, hermanos? Y Judá, que tenía el templo, ¿no es cierto? Tenía el templo en Jerusalén. Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Verso 23. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas, imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. ¿Qué tenemos ahí? Idolatría. ¿Qué dice verso 24? Hubo también sodomitas, estos hombres sagrados prostitutos masculinos. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Qué triste, hermanos. Qué triste. ¿Saben cuántos años han pasado desde que el templo se construyó? Solo 60 años. 60 años fueron suficientes para pasar de construir el templo a Jehová y decir vamos a adorar a Dios. 60 años después estaban en la idolatría y toda clase de pecado sexual, incluyendo prostitución masculina para otros dioses. En la misma ciudad de Jerusalén, en solo 60 años, colapsaron espiritualmente. Lo que Pablo dice en Romanos, capítulo 1. Abandonaron a Dios. Pero hermanos, ¿cómo explicar esta catástrofe espiritual?
¿Habrá algún indicio en la Biblia que explica por qué este hombre, Roboam, el hijo de Salomón, que construyó el templo, por qué este rey Roboam permitió tan rápidamente el desenfreno moral en Jerusalén? Hay una frase que se repite 2 veces, que me parece nos da la clave para entender lo que pasó aquí. Miren ustedes, en primer lugar, al fin del verso 21, Primera de Reyes 14, verso 21. ¿Qué dice de la madre de Roboam? ¿Quién era la madre de Roboam? Dice, el nombre de su madre fue Naama, amonita. Miren también al fin el verso 31. Verso 31, el nombre de su madre fue Naama, amonita. 2 veces el Espíritu Santo ha grabado este detalle. 2 veces para que pensemos. Esta mujer, Naama, era la madre de Roboam y por ende era una de las esposas de Salomón. El nombre Naama, ¿qué significa? Bueno, es muy parecido a Noemí, y sabemos que Noemí significa placentera. Este nombre Naama es una variación de ese nombre, significa placentera. Sabemos que Salomón era un hombre que tenía muchas esposas, le agradaba a Salomón mujeres bellas, y un día Salomón se fijó en esta mujer, Naama, placentera, hermosa, y Salomón quiso casarse con ella. ¿Cuál fue el problema? Es que no era de Israel, era amonita. ¿Y saben ustedes quiénes son los amonitas? Los amonitas son descendientes de la relación incestuosa entre Lot y sus 2 hijas, que ocurrió cuando Sodoma fue destruido en Génesis 19. ¿Pueden ver ahí el vínculo con Sodoma? Esta mujer era fruto de todo el pecado de Sodoma. Externamente era bella, pero internamente llevaba este virus de la idolatría y la rebeldía contra Dios, y hasta muy a favor de relaciones homosexuales. Y Salomón se casó con ella. Esa mujer fue la madre de Roboam. Ahora pregunto, ¿acaso Salomón tuvo tiempo para discipular, formar a su hijo Roboam? Claro que no, tiene demasiados hijos. ¿Quién formó este hombre Roboam? Su madre. Y su madre era una amonita. Eso explica por qué Roboam permitió todo este pecado. Pero hay otro detalle. Para el otro detalle hay que ir a Segunda de Crónicas y el capítulo 13. Es interesante cómo la Biblia nos da los detalles, solo que hay que saber dónde buscarlas. Segunda de Crónicas, el capítulo 13 y el verso 2. Hermanos, aquí el autor está hablando de un hombre llamado Abías. Abías fue el hijo de Roboam. Pero miren este detalle en verso 2 acerca de Abías. Y reinó 3 años en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel. ¿De dónde? De Gabá. Interesante. De Gabá. Ahora, si esta mujer era madre de Abías, el hijo de Roboam, obviamente esta mujer fue la esposa de Roboam. Así que Roboam tuvo una madre amonita y se casó con una hija de Gabá, donde en Gabá también, igual que Sodoma, se practicó tantas perversiones sexuales. Ahora sí entendemos por qué Roboam permitió estas cosas. Su madre y su esposa estaban contagiadas con estas cosas, y por eso Roboam permitió toda clase de pecado en la ciudad de Jerusalén. Hermanos, no tengo tiempo esta noche para seguir toda la secuencia, lo tendrán que usar ustedes con la separata, pero en años posteriores los reyes trataron de eliminar todo este pecado sexual en Jerusalén. Lo hicieron por un tiempo, rebrotó otra vez, hasta el final. ¿Qué hizo Dios? Dios hizo con Jerusalén lo mismo que hizo con Sodoma. Mandó a los babilonios
a destruir la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén también había llegado a Romanos 1, verso 32. Hermanos, el mensaje de la Biblia es igual, del Nuevo al Antiguo Testamento. Este es el principio espiritual que Pablo establece en Romanos, que cuando una persona o una sociedad decide darle las espaldas a Dios, no darle a Dios el culto que él merece, en su orgullo se rebelan contra Dios, no se someten a su ley, 3 cosas pasan: idolatría, perversión sexual, relaciones homosexuales, y al final un caos, y después del caos, juicio de Dios, destrucción. Ese es el mensaje de Dios, hermanos. ¿Quieren eso para su país? Porque va a pasar, hermanos. Va a pasar. Porque no en vano Dios nos ha dado esta revelación. Y no es que Dios sea malo. En Romanos 1 Dios dice, hay un evangelio, hay una buena noticia. ¿Y qué es? Que Dios quiere dar su justicia a un mundo que está en pecado. Y por eso, hermanos, tenemos que predicar el evangelio. Y tenemos que hacer todo lo posible para alertar a los peruanos del peligro en el cual estamos corriendo, avanzando a un juicio mayor de parte de Dios. ¿Por qué Europa está en un caos económico? ¿Por qué Estados Unidos tiene una deuda externa tan increíble que en cualquier momento puede colapsar? Porque el juicio de Dios se avecina. Y hermanos, Dios nos dice que tenemos que leer los tiempos. El rol de la iglesia es estudiar la Biblia, saber los principios de Dios y luego leer el periódico en su país y leer los tiempos. ¿A dónde está yendo nuestro país? A la luz de Sodoma, Israel, todo lo demás. Ese es nuestro papel como iglesia. Quiero terminar, hermanos, porque ojalá que haya momento para preguntas, si podemos tener algunas preguntas, pero permítame terminar mirando la enseñanza de Cristo. Ahora, algunas personas han dicho, y con toda razón, que el Señor Jesús no toca directamente el tema de la homosexualidad, y eso es muy cierto. Como también Cristo no toca el tema del abuso sexual de menores. Pero no porque Cristo nunca habló del abuso sexual de menores, eso no implica que no le interesaba ese tema. Seguramente no lo habló por alguna razón particular. Pero hermanos, el Señor Jesús en Mateo 19 me parece nos da ciertos principios que podemos aplicar a este tema de la unión civil homosexual, relaciones homosexuales. En Mateo 19 el Señor toca el tema del matrimonio. Me parece establece algunos principios fundamentales aquí que quiero simplemente resaltar para terminar el discurso esta noche. Claro, la pregunta que hicieron los discípulos era acerca del divorcio. ¿Se puede o no se puede divorciar? Y el Señor Jesús dice, bueno, el divorcio no es parte del plan de Dios. Así que lo primero que tenemos que notar en verso 4, el Señor Jesús dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, cómo los hizo? Varón y hembra. Ese fue el plan de Dios. Según Cristo, el plan de Dios desde el comienzo fue hombre y mujer, en una relación permanente, donde ningún hombre debe separar. Eso fue el plan original de Dios. Pero versos 7 y 8, tocando el tema del divorcio, el Señor Jesús reconoce que el pecado ha distorsionado el plan original de Dios. ¿Ok? El pecado ha distorsionado el plan original de Dios. Verso 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla si es para toda la vida? Y él les dijo, es por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres. Así que el Señor claramente está diciendo, el pecado del hombre ha distorsionado el plan original de Dios. Y habría que aplicarlo hoy en día a la homosexualidad, también ese asunto. Pero miren cómo termina el verso 8. El verso 8 dice, mas al principio no fue así. Y cuando Cristo dice, al principio no fue así, ¿qué está diciendo? Está llamando a la iglesia a volver al plan original de Dios para el matrimonio.
Ahora, ¿cómo aplicamos eso para el tema de la homosexualidad? Me parece que es bastante obvio las aplicaciones que podemos hacer. Número 1, las relaciones homosexuales no son parte del plan original de Dios. Eso no era lo que Dios quería. Dios hizo un hombre y una mujer. En el hombre, Dios puso la mitad de la imagen de Dios. En la mujer, Dios puso la otra mitad de la imagen de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que las dos mitades de su imagen se unan en una relación permanente llamado matrimonio. Un hombre y una mujer uniendo las dos partes de Dios en una relación permanente. Anticipando la relación de Cristo y la iglesia en la eternidad. Segundo punto. Las relaciones homosexuales son el resultado del pecado del ser humano. Si el ser humano no hubiera pecado, nadie tendría una orientación homosexual, nadie. Es el pecado del ser humano que ha permitido este desvío en nuestra sexualidad. Y en tercer lugar, la iglesia es llamada a volver al plan original de Dios. Obviamente, la iglesia debe amar a los homosexuales y debemos tener un ministerio hacia los homosexuales, al igual que tenemos un ministerio a los hombres que pueden estar molestando niños, o tenemos un ministerio a hombres que están en adulterio o cualquier otro pecado. El homosexual no es diferente a cualquiera de nosotros que somos pecadores. Ellos merecen nuestro amor y nuestro respeto como seres humanos que necesitan volver a Dios. Eso es obvio. Lamentablemente la iglesia no ha sido muy buena en eso. Y la iglesia tiene que aprender a amar y a cuidar y a respetar a las personas con una tendencia homosexual. Pero también tenemos que decir, esto no fue el plan original de Dios. Y tenemos que volver al plan original de Dios. Y aquí está lo interesante. El Dios que permitió el divorcio por nuestra dureza de corazón, ese Dios no permitió relaciones homosexuales. Divorcio lo toleró. Relaciones homosexuales no toleró. Que encaja otra vez con Romanos 1, que dice que las relaciones homosexuales es una manifestación tremenda de la rebeldía contra Dios. Y por eso Dios no permitió las relaciones homosexuales, aunque permitió en la ley de Moisés el divorcio por la dureza del corazón del hombre. Así que concluyo en la siguiente manera. Me parece que tenemos que leer la tendencia a la homosexualidad en nuestro país como una señal de los tiempos. No es solo Perú, es todo el mundo. Es un fenómeno que se ha globalizado. ¿Y por qué se ha globalizado? ¿Cuál es nuestro análisis como iglesia de la globalización del movimiento homosexual? Es una señal de que estamos acercándonos al fin del mundo. Esa es la lectura que tenemos que hacer. El ser humano va a continuar en su desenfreno contra Dios. Y la iglesia es llamada a ser sal y luz y leer los tiempos y hablar a todo el mundo. Aunque no nos quieran escuchar, tenemos que seguir hablando. Y aunque tengamos que sufrir y nos traten de homofóbicos o cualquier otro título, no es un problema. Por amor a ellos debemos seguir hablando y soportar los insultos, porque lo hacemos por amor y lo hacemos porque tenemos que ser fiel a la palabra de Dios. Y hermanos, que Dios nos ayude, les ayude a ustedes como peruanos a poder levantarse en este tiempo y declarar la palabra de Dios por honor a su nombre y a la Biblia. Antes de terminar, hermanos, permítame mencionar lo siguiente. La esposa del pastor aquí, Roy Vergara, la esposa, ha escrito este lindo libro, Integridad Sexual, y están en la venta afuera. Este pequeño libro trata el tema de la homosexualidad también, así que hermanos que quisieran comprar un ejemplar de este libro lo van a encontrar afuera en venta. Integridad Sexual, escrito por la esposa, la hermana Patricia Adriacén de Vergara.
Muy bien, tenemos unos minutos quizás para preguntas. Si alguien quiere hacer preguntas, vamos a establecer quizás, o Roger, ¿quieres dirigir esta parte? Dejo al pastor Roger que él pueda dirigir esta parte como pastor aquí. Descansen un poco de mi voz un momento. Un fuerte aplauso agradeciéndote, Alex, por la exposición bíblica. Mientras cambian las pilas, si hubiera alguna pregunta, vamos a establecer un criterio. Vamos a dar un tiempo breve para preguntas, pero solo vamos a limitar a una pregunta por persona. Si alguna persona quiere hacer una pregunta, su opción es una sola vez para así dar oportunidad a otros que quieran hacerlo. Tenemos unos 10 minutos para esto. ¿Habrá alguien para que nos ayude tal vez para pasarle el micrófono, que nos quiera ayudar? ¿Tú, Jesús? Ok. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Allá atrás hay una hermana. Por allá una segunda persona. 3, hasta ahí. Bien, empieza con la hermana que está demorado allá atrás. Muchas gracias por la presentación del tema y aquí va la pregunta. ¿Cómo se puede ser luz y sal en medio de la política? Digamos que tenemos a unos cristianos, personas cristianas dentro de las autoridades y están pidiendo esa ley de la unión de los homosexuales. Cuando ellos no creen en Dios, ¿cómo decirlo? ¿Cómo hacer? Ok, ya, está funcionando aquí. Obviamente es un tremendo desafío. Me parece que para cualquier creyente que entra a la política, tiene que tomar el modelo de Daniel quizás, un hombre que buscó 2 cosas, sabiduría e integridad personal. Y como hombre sabio, íntegro, él logró servir a Dios en el contexto político de Babilonia hace tanto tiempo. Así que cualquier persona creyente que se meta a la política va a tener que tomar el modelo de Daniel quizás para poder hacerlo. Obviamente va a ser una tarea muy difícil, porque si los políticos no aceptan la palabra de Dios, entonces uno tiene que ver otros argumentos que uno puede usar para llevar adelante este tema. ¿Ok? Y hay un desafío grande para ellos. Sí. Buenas noches. Pastor Ricardo Cabezas, de la Alianza Cristiana Misionera de San Martín, y también hace 5 años promoviendo cruzadas de integridad sexual en Lima, en provincias y fuera del país. Yeah. Pastor, una pregunta que siempre he estado tratando de encontrar algunas respuestas. En varios países de Latinoamérica, centrándonos ahí, ya se han aprobado estas leyes. Y siempre me he preguntado, ¿qué estuvo haciendo la iglesia? Y en alguna oportunidad, conversando con un pastor argentino, me dijo, lamentablemente reaccionamos muy tarde. ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia? Porque en marzo, Dios mediante, van a poner en votación este proyecto de ley. ¿Qué podemos hacer en estos 3 meses o 4 meses que quedan? Porque ya la alarma está hecha, y felicito a Ley y a Pastor Roger por traer a su iglesia este tema pertinente. ¿Qué podemos hacer en estos pocos meses que quedan? Dado también que nuestros representantes evangélicos no tienen peso político, digamos, en el Congreso. Entonces, pero como iglesia, ¿qué podemos hacer? Yo escucho muchos jóvenes que están motivados a hacer algo, ¿no? Hay algunas ideas, algunos proyectos, pero ¿qué podemos hacer en estos 3 meses? Cosas prácticas. Okay. Bueno, en algunos países como Uruguay, que han aprobado la ley de matrimonio homosexual, la situación es que la iglesia es tan débil, hay tan pocos creyentes que no han podido hacer ninguna representación ahí. En países como Inglaterra, el problema es que la iglesia es tan débil que no han podido hacer nada por la misma debilidad de la iglesia evangélica en Inglaterra. El Perú tiene una enorme ventaja. ¿Cuál es la gran ventaja del Perú? Es que tenemos una cantidad fenomenal de evangélicos. Y lo único que hace falta es que los evangélicos se movilicen. Ahora, ¿cuál es el porcentaje real de homosexuales que practican la homosexualidad? Nadie sabe exactamente, pero dicen 10%, no es 10%, es mucho más cerca a 1 o 2%. ¿Cómo es posible que un país ha permitido
que 1 o 2% logren ganar el argumento sobre el 98%. Bueno, en gran medida es porque la iglesia evangélica, que representa, digamos, 10%, no dice nada. Así que es tiempo que hagamos algo. Tenemos 3 meses para hacer algo. Hay muchas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, yo me puse una forma muy sencilla en Facebook, empezar a trabajar esos temas. Y rápidamente se va proliferando. Si como pastores solo lográramos motivar a nuestros jóvenes que están metidos en estos medios sociales de comunicación, a ahí hablar, a defender el asunto de la postura bíblica de la sexualidad, rápidamente vamos a generar una presión social enorme. Si encima de eso salimos a las calles pacíficamente a caminar, a defender el matrimonio como institución humana, si las iglesias se unen, vamos a hacer un tremendo impacto. Lo que motiva a los políticos es la opinión del público. La iglesia evangélica tiene que movilizarse. Los homosexuales han logrado, a pesar de su pequeña cantidad de personas, han logrado movilizarse, se han unido. Eso es lo que hace falta en la iglesia evangélica. ¿Okay? Podemos hacerlo, no es un problema. Pastor, buenas noches. Pastor, mi pregunta iba hacia el término de tolerancia. La tolerancia se ha usado mucho en los ámbitos universitarios y tanto en el medio de comunicación. Como cristianos, ¿cómo podemos refutar y hablar muy serio acerca de este término? Esa era mi pregunta. Ok, gracias. Es muy importante esa pregunta. Obviamente debemos respetos, guardan respetos. La iglesia, creyentes, debemos tratar a una persona con respeto. Si la persona libremente ha escogido vivir esa clase de vida, ya hay que respetar eso, ¿ya? Aunque no estemos de acuerdo, respetamos su decisión. En la iglesia establecemos lo que dice la palabra de Dios y hay reglas para la iglesia. Lo único que hay que insistir es que tolerancia debe ser en ambas direcciones. Al igual que los homosexuales merecen nuestra tolerancia hacia ellos en sus discursos y todo lo demás, ellos nos deben a nosotros tolerancia y libertad para nosotros hablar y decir lo que nosotros creemos. El problema es que ellos quieren que nosotros seamos tolerantes con ellos, pero ellos no son tolerantes con nosotros. Ese es el problema. Un ejemplo de Inglaterra. Inglaterra, hace unos años, una pareja de creyentes de unos 70 años decidieron invertir su jubilación en comprar una casa para hacer un pequeño hostal. Era un hostal cristiano, una página web indicando que es un hostal cristiano para parejas casadas. Un día, una pareja de homosexuales, habiendo visto esa página web, llegaron al hostal, se presentaron como homosexuales y pidieron tener un cuarto matrimonial para ellos. La pareja cristiana respetuosamente dijo: nosotros somos un hostal cristiano, nuestras reglas son para personas casadas, ustedes no son casados, así que les sugerimos, hay varios hoteles en la zona, vayan allá a alojarse. Se fueron. ¿Pero qué hicieron? Sacaron un juicio contra la pareja cristiana. La corte en Inglaterra falló a favor de los homosexuales y la pareja cristiana tuvo que pagar $5,000 supuestamente por haber ofendido a los homosexuales. La cosa no quedó ahí. La pareja cristiana apeló en Inglaterra. Cuando la comunidad homosexual se enteró que la pareja cristiana estaba apelando el juicio, ¿qué hicieron? Buscaron expertos en internet, en la informática, hackearon la página web de la pareja cristiana y la llenaron de pornografía. Número 1. Segundo lugar, empezaron a pintarrajear su casa con toda clase de frase de hostigamiento. Colocaron conejos muertos y otras cosas en la casa. El hostigamiento fue tan cruel que la pareja de 70 años tuvieron que vender su casa para ir a vivir en otra parte de Inglaterra. Esta mañana, la Corte Europea, a quien apelaron al final, falló otra vez a favor de los homosexuales, diciendo que no nos importa las convicciones de los cristianos. Lo que sí hay que hacer es cuidar a los homosexuales. Eso para mí no es tolerancia. Hablemos de tolerancia, los evangélicos ya toleramos, amamos a los homosexuales. Los homosexuales deben también tolerarnos a nosotros y aceptar que a la luz de la palabra de Dios tenemos estas convicciones, ¿ya? Si vivimos así en ese marco de respeto, no hay problemas. Lamentablemente muchas veces hay una falta de tolerancia
de parte de los homosexuales hacia los creyentes. Yo lo he encontrado en Facebook. Yo he encontrado tremenda intolerancia de homosexuales cuando yo trato de escribir lo que dice la palabra de Dios. Muy buenas noches, hermanos, pastor. Primeramente para felicitarlo porque es un tema muy importante. Me hubiera gustado que este tema se pudiera haber expuesto en el Congreso de la República, pero yo creo que va a haber una oportunidad próxima para el mes de enero. Estamos conversando con el pastor Serapio y posiblemente estemos ya consiguiendo una sala para el mes de enero. Pero yo quería, más que pregunta, aportar lo que estamos haciendo. Yo soy, por la gracia de Dios, evangelista, mi ministerio es más evangelístico. Entonces tengo algunas experiencias realizadas con jóvenes homosexuales. Por ejemplo, en La Victoria, oramos por un muchacho que tenía este problema de homosexualidad y en el nombre de Jesucristo lo ungimos con aceite y echamos fuera todo espíritu inmundo. Y después de 3 meses, cuando yo regresé a este mismo lugar, la hermana me dijo: este joven ya no está trabajando por aquí. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue de este hombre? No, me dice, ahora es un caballerito. ¿Y dónde está? Está trabajando, mi hijo, acá en Girón, Huánuco, en una tienda de artefactos eléctricos, con su terno y su corbata, y es más, está buscando enamorada. Jesucristo dijo que yo vengo por los enfermos y no por los sanos. Entonces nosotros, más que una tolerancia, más que una situación de tenerle convivencia, compasión o respeto, tenemos que ir de uno a uno, ir orando y echando fuera demonios, porque el espíritu, nuestra lucha no es contra carnes, nuestra lucha son contra huestes espirituales, y los espíritus inmundos están dentro de estas personas. Y yo estoy combatiendo además en la televisión y en la radio. Por ejemplo, acá tengo siempre conmigo este recorte periodístico que dice: travestis se acuchillan entre parejas. Entonces, cuando me hacen preguntas en la televisión, yo le digo: oiga, pero ¿para qué queremos unión civil? Mira, le digo, si acá se acaban de matar. Y si por otro lado, cuando empiezan a tener una cierta edad, también ya no se soportan. Entonces, hacerles entender de una manera, creo, real. Pero más que todo, en la iglesia tenemos que empezar a hacer ayunos y oración por este propósito, y los pastores y los evangelistas tenemos que ir orando uno por cada muchacho joven que está con este problema de la homosexualidad. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Permítame un solo comentario aquí. Otra vez, tolerancia y respeto. Yo respeto, hermano pastor, su postura, pero tendría que decir lo siguiente. Me parece que a la luz de la palabra de Dios es un poco difícil sostener que la homosexualidad es producto de endemoniamiento, ¿ya? No niego que en algunos casos podría ser, pero la idea de que todo homosexual es poseído por un demonio, yo creo no solo que no es bíblico, sino que no es una forma de tratar bien a estas personas, ¿ya? Todo pecado no es producto directamente de la posesión demoníaca, y creo que esto es lo que hace mucho daño cuando tratamos a las personas así. Creo que tienen cierta razón en decir: me estás faltando respeto, ¿ya? Ahora, yo acepto su posición, está bien, pero tendría que distanciarme quizás de ese criterio, porque me parece que no es cierto. Me parece que los homosexuales no son personas todas poseídas por demonios. Hay diferentes razones psicológicas y emocionales que les han llevado a sentirse atraídos al mismo sexo, pero hay que tratarle con bastante respeto y quizás evitar ciertos términos como esos de que son poseídos por demonios. Ante todo, muy buenas noches, pastor, agradeciendo por su brillante exposición. Mi nombre es Mariluz Roldán, soy docente y normalmente me toca trabajar con mamás y con jóvenes, donde tocar el tema desde el punto de vista cristiano, pues para ellos es como discriminarlos, ¿no? Entonces, enfocar desde qué punto es complicado, porque también si analizamos legalmente, se ve casos de estas personas que tienen años de convivencia, han adquirido bienes comunes, y al momento de que parte uno de ellos, la familia de una de las parejas quiere recuperar todo y dejarlo en el desamparo a la otra parte. Entonces viene ese aspecto de cómo
pueden protegerse ellos contractualmente sin llegar al matrimonio. En todo caso, la alternativa sería que nuestro Congreso apruebe de repente una legislación que vele por ellos, porque de lo contrario pareceríamos los cristianos ajenos a la realidad de ellos, que su vejez terminen en una pobreza extrema pese a que han adquirido bienes cuando vivían en común. Muchas gracias. Ya, gracias, hermana. Creo que es un tema muy importante y la Iglesia obviamente tenemos que ser sensibles a situaciones humanas donde hay esta clase de problema. Yo diría que, como usted ha indicado, que quizás hay otras vías para solucionar ese problema, aparte de ir, digamos, a legalizar una relación entre homosexuales. Yo estoy hablando de parte del punto de vista de un pastor enseñando qué dice la palabra de Dios. Obviamente hay un segundo paso, que es llevar la enseñanza bíblica que enseñamos en la iglesia a la realidad del mundo de afuera. Y ahí necesitamos sabiduría para saber cómo no podemos imponer sobre el mundo secular los valores bíblicos. Queremos enseñar la Biblia para proteger a la sociedad del desenfreno del pecado, pero es muy importante que la iglesia sea sensible a situaciones humanas como esa, y tenemos que tener a lo menos dar correctamente la impresión que somos sensibles a eso y no que vamos a pasar por alto una realidad humana como si no fuera importante. Yo creo que es importante, pero hay formas de tratarlo sin quizás llegar a la unión civil entre homosexuales. Pastor, buenas noches. Realmente este tema es sumamente importante a nivel de la sociedad. Habemos padres que nos encontramos muy preocupados porque no es solamente nuestros hijos, sino a futuro nuestros nietos y toda la generación que venga. Y en este momento pienso que no juzgo, pero analizo que la Iglesia Católica ha sido una esperanza en su oposición contra estas leyes que se están dando, pero desde el momento que yo he entendido que su máxima autoridad, el Papa, está viendo la posibilidad de consultar con sus obispos este asunto, no se está tangibilizando en lo que dice la Biblia, que se opone radicalmente a la homosexualidad. Entonces yo creo que como cristianos a nosotros nos queda únicamente orar con mucha fe al Señor día y noche, porque nuestras autoridades no aprueben estas leyes. Yo sé que el Señor ha de escuchar nuestras súplicas, nuestros ruegos, de quienes fehacientemente estamos en contra de estas aberraciones, no contra las personas, sino con la tendencia que se va. Entonces, como cristianos nos queda la obligación de orar, pedir, clamar, suplicar, como se hizo en Sodoma y Gomorra. Se decía, si hay 5,000, si hay 50, si hay 5 personas que no están en ello, Dios nos escuchará. Y como cristianos es nuestro deber de hoy adelante hasta los 3 meses o el tiempo que haya para que se den estas leyes, el Señor nos escuche, y realmente no se pueda dar en el Perú esta ley aceptando el matrimonio de los gays. Gracias, hermana. Porque el peligro es que mientras quizás aceptamos lo que la hermana dijo de una situación vivencial que queremos arreglar, de repente al arreglar ese problema de los bienes, etcétera, generamos toda una serie de problemas mucho más grandes que vienen como consecuencia de permitir legalizar matrimonios homosexuales, ¿ya? Europa ya indica todo eso cuando quieren adoptar hijos y tener derechos y todo lo demás, entonces ya la cosa se complica mucho. Lo que empieza como quizás un sano intento de ayudar a X parejas que tienen posiblemente un problema con sus bienes, al final destapamos una caja de Pandora con un montón de problemas que van a venir como añadidura. Bien, entiendo que están surgiendo algunas preguntas así a última hora, pero ya el tiempo nos está ganando, así que le vamos a dar opción a esta última pregunta. Gracias. Pastor, buenas noches. Actualmente estoy haciendo una investigación en tendencias homosexuales en la adolescencia. Ahora, en ese sentido, hay un autor que se llama Joseph Nicolosi, que se dedica a hacer terapia reparativa, ¿no? Y bueno, él está en contra de lo que dice actualmente la Asociación Psicológica Americana, que en realidad no acepta eso. Ahora, ¿de qué forma nosotros podríamos prevenir la homosexualidad en la adolescencia o en nuestros niños que tienen ya tendencias homosexuales?
Gracias. Ya, una pregunta muy importante, ¿no es cierto? Hay que ir a la raíz. Y me parece, yo no soy experto en esta área, pero de la experiencia que tengo, la poca experiencia, me parece que en muchísimos casos, no diría en todos, pero en muchísimos casos, personas tienen esta tendencia homosexual por un problema de formación, desde niño o niña. En Inglaterra, en la universidad, conocí una chica lesbiana. ¿Por qué era lesbiana? Ella misma lo reconocía, porque creció sin un padre, un hogar con una madre muy fuerte, una vida familiar disfuncional, y ella adoptó una orientación lesbiana. Conozco también otro amigo muy querido mío que es homosexual. En su caso es homosexual porque como niño su padre traía a sus amigos borrachos y lo abusaban sexualmente. Y él ahora es homosexual, era homosexual. Otro amigo en Inglaterra homosexual, lo mismo. Su tío lo violó como niño y por eso él era homosexual. Así que creo que detrás de mucho de esto que lo presenta como normal, es mi orientación, la verdad es que en muchos casos el problema es psicológico, emocional, producto de una familia disfuncional, un abuso sexual o lo que sea. Eso es lo que tenemos que corregir. Y cuando la iglesia trabaja más y más para fortalecer el matrimonio y la vida familiar, vamos a lo menos ayudar en poder frenar algo de eso. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Damos gracias a Dios, sabemos nuestra labor, nuestra tarea como iglesia, ser luz y sal y seguir orando porque esto se pueda cumplir, y como iglesia también dar nuestra opinión o nuestro mensaje de la verdad de Dios. Bueno, vamos a continuar brevemente para terminar este culto. Hermanos, quiero invitarlos a que se pongan de pie. Vamos a terminar, vamos a orar primero por nuestros diezmos y ofrendas, presentar delante del Señor con gratitud y con alegría nuestros diezmos y ofrendas, y también nuestra ofrenda de sol a sol, con esta meta que tenemos de comprar este terreno